Que el Señor les bendiga, mis hermanos. En este día sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Discípulos de Cristo. Y para ello me he inspirado en los mensajes que ustedes mismos pueden leer, el mensaje Influencia y el mensaje Liderazgo. Podemos ir a la palabra de Dios en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, por favor. Dando solamente unos segundos de tiempo para que ustedes puedan hallarlo en sus escrituras. Mateo 26, en el verso 69 en adelante. Vamos a leer del 69 al 75. Mateo 26, 6:9 al 7:5. Dice así la palabra del Señor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida la gente calló. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuán amargo tuvo que haber sido el llanto de Pedro después de que el Espíritu Santo le recordara, después de que Dios hablara a su corazón recordándole las palabras que Cristo le había dicho. Quiero hacer una breve oración y venir a la palabra. Amado Padre Celestial, esta es tu palabra eterna, tu palabra ungida, y la necesitamos en este día para alimentar nuestros corazones. Mis hermanos y yo requerimos, Señor, tu presencia, tu visitación, tu misericordia, tu gracia. Padre, por favor, escúchanos y en esta noche extiende tu gracia hacia nuestros corazones y por medio de la palabra hablada, toca nuestras vidas y haz una obra transformadora. Te lo pido, Padre, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, no solamente por los miembros de mi congregación, pero también por los amigos, oyentes, hermanos de otros países, Padre, que se unen también para escuchar estas palabras. Te pido en el nombre de Jesús que tú hables a sus vidas y corazones. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, discípulos de Cristo. Ser un discípulo de Cristo, pues es aquel que practica obediencia por amor, tal y como lo dijo el Señor en Juan 14:15. Ustedes saben, Él dijo: «Si me amáis, obedeced mis mandamientos». Una característica de que alguien ama a Cristo es la clase de obediencia. No es una obediencia a conveniencia, no es una obediencia delante del hombre, no es una obediencia con fines prácticos de que voy a ganar algo. Es una obediencia que tal y como Él lo dice, debe ser a la manera del Señor. También Mateo 16:24 nos dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Así que, es decir, que un discípulo de Cristo es aquel que le sigue obedeciendo sus mandamientos por causa del amor que siente por Cristo y se niega a sí mismo tomando la cruz que le ha tocado llevar. Él no escoge la cruz, él no dice: «Esto lo voy a cargar, esto no». Es la cruz que te ha tocado cargar, mi hermano, mi hermana. La conducta y manera de Pedro lo delataron delante de la gente, porque era y aún hoy es imposible ser un discípulo de Cristo, sin que la gente lo note. Si usted es un discípulo de Cristo, si usted, mi hermana, es una discípulo de Cristo, usted va a ser reconocido, la gente lo va a identificar, la gente lo va a saber. Sin embargo, hallamos tanta gente llenando las iglesias, quienes son identificados con el mundo, porque su vida los delata, se nota que es gente que está casada con las cosas del mundo. Primera de Juan, en el capítulo 4, el verso 5, dice: «Ellos son del mundo, por eso
hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Se da cuenta? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está dentro se va a manifestar afuera, en nuestra forma de hablar, en nuestro comportamiento, el carácter de nuestra conducta, en nuestra forma de vestir, en nuestros hábitos. Todo va a ser un reflejo de lo que hemos creído, todo lo va a manifestar. Basta con hablar 5 minutos con una persona para captar cuáles son sus intereses y en qué está afirmado su corazón. Y es que, mis hermanos, sin caer en esa perolata denominacional en la cual están en un puro continuo citar de las escrituras a conveniencia, muchas veces toman palabra que era para el pueblo de Israel en cierto contexto y la aplican directamente a este tiempo. Pero sin caer en ese error, la conversación del cristiano es una conversación edificante, es una conversación que busca lo positivo, que siempre habla de lo bueno, de lo que edifica. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Esa es una característica del creyente. Cuando usted ve a una persona que dice ser cristiana, pero todo lo que hace es criticar, siempre hablar mal, siempre estar señalando el defecto, mis hermanos, esa persona quiere ser cristiana tal vez, pero verdaderamente no lo es porque no se le nota, porque no lo manifiesta. Repito, es imposible ser un discípulo de Cristo sin que la gente lo note. Les pregunto, ¿cree usted que a Moisés se le notó que había estado en la presencia del Señor, allá en la zarza ardiendo? Por supuesto que sí. Y en su experiencia con Dios, él aprendió que si esperaba, que si pretendía avanzar para estar más cerca de su Creador, él tendría que obedecer. No en vano dice Éxodo 3:5 que cuando lo encuentra le dice: quita el calzado de tus pies porque la tierra donde estás parado santa es. Tierra santa es. Mis hermanos, encontramos que la obediencia está implícita en toda relación con Dios. Él no dijo: me voy a quitar el sombrero. Él se quitó el calzado de sus pies porque eso fue lo que le pidió Dios: quita el calzado de tus pies. Venimos a Dios sin condiciones a hacerlo a la manera de Él, porque Él sabe lo que está haciendo. Y cuando te has encontrado con Él, tu caminar también llega a ser diferente después, como lo fue con Jacob cuando se encontró con el ángel del Señor. En Génesis 32, Él lo hizo caminar diferente. Y algo que siempre ocurre al entrar en su presencia es que nuestro ser se estremece ante su santidad cuando vemos nuestra condición espiritual y vemos que Él conoce nuestro pecado. Es algo típico de cualquier hombre y cualquier mujer que cuando entra en la presencia del Señor se evidencia aquello que está mal. Hoy hay tantos así llamados cristianos a los que no se les puede identificar como cristianos. La música que oyen, los vicios que practican, las modas que utilizan, la conversación, no les pasaría a ellos lo que le pasó a Pedro. Pedro, tratando de esconderse de su cristianismo, de su compañerismo con Cristo, fue inevitable, lo reconocieron. Las personas dijeron: verdaderamente hasta tu forma de hablar, tu forma de ser es como la de uno de ellos. Pero hoy hay gente que dice ser cristiana y no, eso no se nota, eso no lo evidencia, eso no lo manifiesta. Cuando Isaías, por ejemplo, lo vio a él en Isaías 6:5, él dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La condición espiritual afloró, se vio, se evidenció. Era imposible esconder la condición de vida delante de ese Dios para el cual somos transparentes. Todos nosotros, ante el Rey de Gloria, vamos a saber que somos insuficientes y que estamos desnudos ante su presencia, igual que Adán, cuando cada uno compruebe que su pecado lo condena. Igual que Adán. Adán se presentó delante del Señor y él sabía que ya no podía venir con su desnudez, así que se cosió unos delantales de hojas de higuera. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, le dijo el Señor.
Cuando él le dijo, es que tuve vergüenza porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Por sus propias palabras, él manifestó lo que había en su corazón. Es imposible, delante de Dios, nuestra condición se va a evidenciar. Normalmente, ese encuentro marca para los hijos de Dios, digo normalmente porque no en todos los casos. Si usted ve cuando Dios habla con Caín, Caín salió más endurecido. Eso no produjo nada en Caín. Si usted ve cuando Dios habla con Balaam, Balaam más bien quería utilizar el poder de Dios para sus propias conveniencias. Si usted ve a Coré, y así habla la palabra de Dios, del camino de Caín, el pecado de Balaam y la contradicción de Coré. Estas personas en nada les ayudó conocer a su Creador, conocer al Dios de gloria. Pero normalmente ese encuentro con Dios marca un antes y un después. Así fue con Moisés, así fue con Isaías, así fue con Elías y aún con Saulo. Y ocurre en un tiempo, normalmente ese encuentro ocurre en un tiempo en que cuestionamos nuestra vida y el propósito que estamos llevando a cabo. Moisés, por ejemplo, cuando conoce al Señor en la manifestación de la zarza ardiente, él lo conoce en un tiempo en el cual él está arrimado a la casa de su suegro, pastoreando las ovejas de su suegro. Después de aquellos grandes sueños que tenía cuando era hijo de la hija de Faraón, ahora él ha envejecido, está tartamudo, está como en derrota. Él cuestiona la vida que llevó y ahora Dios se le manifiesta para darle un nuevo propósito. Elías estaba deprimido en la cueva, creyendo que él estaba solo. Cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él le dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque tus hijos, dice, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solamente yo he quedado. Él pensaba que él era el único creyente de Jehová de los ejércitos, del Dios verdadero, pero estaba equivocado. E incluso Isaías es un ejemplo que me gusta mucho, porque Isaías había perdido a su líder, su apoyo, su inspiración, el cual era Uzías. Y déjeme decirle algo, no debería ser, Uzías nunca debió ser la inspiración y el líder de Isaías. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Isaías 6, en el verso 1 dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa fue la ocasión cuando él dijo, hombre muerto soy, cuando se delató su condición. Él estaba en el templo, un poquito desanimado, un poquito desesperado, triste, deprimido, porque aquel hombre que era su patrocinador, su apoyo, su inspiración, el rey Uzías, había muerto. ¿Y cómo había muerto él? Había muerto leproso. Había muerto leproso porque dice la palabra de Dios que después de que se engrandeció su corazón, fue para mal. Dios lo bendijo mucho a él. Después de Salomón, el reinado que más fue prosperado en las escrituras fue el reinado de Uzías. Fue como un Salomón, no tan grande, pero llevaba esa sabiduría, adoraba al Señor, obedecía a la palabra, peleaba sus batallas, hizo grandes máquinas de guerra, se hizo fuerte, y ahora que prosperó, ahora que se hizo grande, ahora Uzías quiere tomar el lugar de los levitas y quemar el incienso y adorar al Señor. Y los sacerdotes valientes le dicen, no te toca a ti quemar un incienso, Uzías. Y él los miró con enojo y su frente se llenó de lepra y él tuvo que dejar el incensario y salir corriendo del lugar donde estaban adorando. Así que nos damos cuenta que Uzías, que había sido, vean, Uzías había empezado a reinar desde que era un adolescente. Y como adolescente él empezó, eso es lo que pasa, le pasó lo mismo a Salomón, viendo el gran imperio, el gran reino que tenía que gobernar, uno se siente insuficiente. Y qué bueno cuando uno se siente insuficiente, porque es un llamado a la humildad, a pedirle ayuda a Dios. Todo hombre, toda mujer que sepa que es insuficiente para el desafío de la hora, buscará la presencia del Señor para pedirle a Él fortaleza y guianza, para entender cómo debe hacer las cosas. Eso hizo Uzías.
igual que Salomón, pidiendo sabiduría. Y lo hizo, y como un adolescente empezó a reinar y a dar buenos pasos, y empezó a conquistar y a avanzar y a progresar, y Dios lo bendijo y se engrandeció. Pero para su ruina, luego él se salió de su posición de rey y trató de ocupar el oficio de un sacerdote. Y muere leproso. Y aquel joven que había puesto toda su admiración, toda su esperanza, su consejo, él seguía el ejemplo de Uzías. Y ahora su líder, su inspiración, su héroe, ahora ha muerto, y ha muerto leproso, condenado, castigado por el Señor, mostrando su gran error. Y ahora Isaías no sabe qué hacer, y va al templo y se sienta a pensar en estas cosas, y aparece el verdadero líder, el verdadero rey, el verdadero héroe, en quien podemos confiar y a quien podemos seguir. Aparece el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Sus faldas llenan el templo. Los querubines están tapándose los ojos con un par de alas, otro par de alas cubren sus pies, y con otro par de alas vuelan y gritan, claman diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, Dios todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. Qué visión de gloria para él. Y en la presencia del Señor su condición se revela. O sea que lo mejor, lo más alto, lo más grande que pudo producir el liderazgo humano, el liderazgo de Uzías, fue un hombre inmundo de labios y un pueblo de labios inmundos también. Isaías era un joven deslumbrado por el ingenio y el carisma de Uzías. Y lo mejor del liderazgo humano tan solo produjo un hombre de labios inmundos. Ojalá, yo le pido a Dios que no haya ningún discípulo de Eric Chacón, porque usted estaría equivocándose si fuera así. Y no lo digo por Eric Chacón, lo digo por cada pastor, porque no hemos sido llamados a ser discípulos de nosotros, hemos sido llamados a traer discípulos a Cristo. Cuando la palabra dice, id y haced discípulos por toda la tierra, está hablando de discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, obedientes a Cristo, inspirados en Cristo. No en el hombre. El liderazgo humano es un completo fracaso. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Dios quiere discípulos de Cristo, pero si siguen a Cristo, va a ser inevitable que tengan que tomar esa cruz. ¿Sabe por qué mucha gente prefiere ser un discípulo de algún pastor, de algún ministro, de algún hombre? Porque no tienen que llevar la cruz. Son cobardes, eso es lo que son, cobardes que quieren vivir bajo la sombra de algún ministro y decir, yo pertenezco a tal iglesia, mi pastor es fulano de tal. Eso es una real cobardía, cuando lo que se requiere en este momento son creyentes llenos del Espíritu Santo que se paren por la cruz del Calvario y que proclamen la justicia de la palabra de Dios. No ocupamos seguidores de iglesia, no ocupamos religiosos. Ningún pastor, ningún verdadero pastor llamado por Dios va a ocupar seguidores. Lo que ocupamos son discípulos de Cristo en la iglesia. Eso es lo que verdaderamente se ocupa. Bendito sea el nombre del Señor. La buena noticia, después de tomar esa cruz, la buena noticia es que cuando te encuentras con Dios, no solo tu vida, pero también tu visión va a cambiar. Y Dios te va a dar un propósito. A Moisés, que estaba arrimado a la casa de su suegro, a Moisés le ordenó ir a libertar a su pueblo en Egipto. Lo llamó para ser un libertador, para ser el brazo de Dios. Le dijo, tú serás Dios para ellos. Lo que tú digas, así será. Y tu hermano será tu boca, tu profeta. A Moisés se le dio visión y se le dio propósito, mis hermanos. A Elías que estaba echado a morir, sentado en la roca de su autocompasión, pensando que era el único, lo envió a cumplir la triple unción, a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar, porque esas tres unciones iban a operar
a trabajar al fin de alcanzar al remanente fiel, 7,000 que no habían doblado sus rodillas aún. Bendito sea el nombre del Señor. Y a Isaías, cuando se le presenta, después de haberlo restaurado con el fuego del altar, y ustedes me han oído decirlo muchas veces, el fuego del altar no es otra cosa sino el mismísimo Espíritu Santo. Después de colocarlo, después de restaurarlo, lo coloca para ir con un mensaje. Le dice en Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ahora él ya no era un hombre de labios inmundos, siguiendo un liderazgo humano. Ahora él tenía un llamamiento más alto. El Rey de Gloria lo había comisionado para ir a hacer una luz entre el pueblo, para ir a alcanzarlos. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí, Señor. Debemos poner nuestra mirada en lo que hace Dios, en vez de poner nuestra mirada en lo que hace el hombre. Muchas veces seguimos el liderazgo del hombre porque solamente la vista es muy corta y nos alcanza nada más para ver lo que está haciendo el hombre. Pero tenemos que ver lo que hace Dios. Nuestro líder hoy, el cual es el Espíritu Santo, no el hombre, nos quiere guiar. Ese fue el propósito. Mas cuando el Consolador venga, Él los guiará a toda la verdad. Santifícalos en tu verdad, oró Cristo. Tu palabra es verdad. Él viene a guiarnos a la palabra. Quiero darles unos segundos de tiempo para que usted vaya un momento a Génesis capítulo 4 en el verso 3. Génesis capítulo 4 en el verso 3. Solamente voy a dar unos segundos de tiempo. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. A Caín no le gustó que Dios no aceptara su ofrenda. Y le voy a decir, hermano, hermana, muchos de ustedes que piensan que pueden adorar a Dios en sus propios términos, se están equivocando. Esa no es la forma de servirle a Él. Usted tiene que venir en la manera que Dios ha provisto para ser adorado. Tiene que venir a su manera, no en sus propios términos. Mi hermano, mi hermana, usted tiene que renunciar, negarse a sí mismo y tomar su cruz. Es en los términos que el Espíritu Santo guía. Aquí encontramos, en esta historia que leímos de Génesis 4:3, encontramos la primera división religiosa. En la forma en la que cada uno adoró a Dios. Uno pensaba que era de esta forma y otro pensaba que era de esta otra. Y lo que va a pasar es que si se presentan dos formas de adorar a Dios, pero solamente hay una vía provista por Dios, una va a ser aprobada y la otra va a ser rechazada. Eso fue lo que le pasó a Caín. ¿En qué se fijó Caín para presentar esa ofrenda? Dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿En qué se estaba fijando Caín? Fíjese que seguramente los dos niños pequeños, conforme se fueron criando, oyeron las historias de cómo era la vida antes de la caída, de qué fue lo que ocurrió aquel día cuando Adán y Eva probaron del fruto que no debían probar. Y Caín notó que Adán y que Eva tomaron del árbol de la higuera, y se cosieron un delantal. Ahora, no es casualidad, mis hermanos, que haya sido una higuera lo que en el principio sirvió para coserse un delantal, tanto para Adán como para Eva. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo en su camino hacia Israel encontró a una higuera y buscó fruto en ella para comer de ella y no lo encontró y la maldijo? Esto es un tipo, aquí hay un misterio. Aquella higuera sin fruto que solamente da hojas
que fue usado para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva, cubrir sus vergüenzas, es un tipo de lo que es la religión. El profeta de Dios dice que la religión es una cobertura, pero que la salvación es un nacimiento espiritual, mis hermanos. Es otra cosa. Hay 1.000.000 de kilómetros de distancia entre una cosa y entre una experiencia religiosa y un nacimiento espiritual. Hay una diferencia enorme. Y Cristo maldijo la higuera. ¿De qué estamos hablando? En este término, en esta tipología, estamos hablando de que Cristo reprobó la religión, porque la religión no da frutos. La religión no da frutos, mi hermano. La religión lo que hace es traer una cobertura nada más, pero no trae vida. En sí la religión está muerta y condenada. ¿En qué se fijó Caín? Se fijó en las hojas de higuera y por eso trajo de los frutos naturales del campo. Él vio lo que hizo el hombre e hizo lo que hizo el hombre. Y el hombre estaba equivocado, mis hermanos. Él cometió el error de creer que el liderazgo correcto era el liderazgo humano. Caín puso su mirada en lo que hizo el hombre, en lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. Oyó la historia y puso su atención en eso. Pero noten, Abel, lo que él hizo muestra que él tuvo revelación. Pero ¿en qué puso su mirada Abel? Él no se fijó en las hojas de higuera que cubrían como delantales los cuerpos de Adán y Eva, sus padres. Él se fijó en lo que hizo Dios. Él oyó la historia de sus padres que le decían, y Dios nos arrancó los delantales de hojas de higuera y nos cubrió con pieles. ¿De dónde se sacan pieles de animal para poder cubrir un cuerpo? Se sacan de un animal. En el principio hubo un sacrificio. Si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, tal y como lo dice 1 de Pedro 1, 18 al 20, como un cordero ya inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros días, entendemos que seguramente Dios mató un cordero. La Biblia no lo dice con exactitud, pero Él mató a un animal que se sacrificó. Hubo muerte para que ellos pudieran ser cubiertos con pieles. Y eso estaba hablando del Calvario. Por eso, la visión de vida de Abel fue criar ovejas. Por eso, cuando trajo la ofrenda al Señor, trajo de lo más gordo de ellas. Por eso, con revelación espiritual, 4.000 años antes de que el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muriera en el Calvario, Abel tuvo un entendimiento, una comprensión espiritual y vino y tomó una roca y hirió el cuello de este cordero y lo desangró delante del Señor. Y el Señor lo vio y dijo, lo vio agradable, Él entendió, Él tuvo una revelación 4.000 años antes de lo que era la verdadera y real salvación. Muchas veces podemos caer en un fundamentalismo. Fundamentalismo es ser así, decir, bueno, si mi hermano Eric adora y yo adoro, Dios tiene que darme a mí tanto como le da al hermano Eric. No necesariamente. ¿Bajo qué carácter? ¿Bajo cuál revelación? ¿En qué condición espiritual está usted para poder recibirlo? Ser fundamentalista, si ser fundamentalista es lo correcto, entonces Dios va a tener que ir a pedirle perdón a Caín por no haber visto con agrado su ofrenda. No, ser fundamentalista no es suficiente. Caín adoró y Abel adoró, pero uno fue rechazado y el otro fue aceptable. Encontramos entonces que la diferencia, y aquí el gran tema otra vez es liderazgo, influencia. ¿En qué puso su mirada Caín? En los frutos naturales. Y muchas veces la gente que trata de agradar a Dios, pone su mirada en las cosas naturales, tiene un entendimiento natural. La palabra del Señor habla en 1 de Corintios, en el capítulo 2, y también en 1 de Corintios, en el capítulo 15, las diferencias entre el hombre natural y el espiritual. El hombre natural no puede comprender las cosas que son del espíritu,
¿Qué significa esto, hermanos, hermanas? Que tenemos que ser espirituales, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Tenemos que ver todas las cosas de esta vida con ojos espirituales. Y ahí podremos captar el lenguaje secreto en el cual Dios nos está hablando. Pero si somos de la operación arroz y frijoles, y el trabajo es trabajo, y la comida es comida, y vemos las cosas así naturalmente, nos está faltando entendimiento para captar las cosas del Espíritu, en las más pequeñas cosas. En las más pequeñas cosas. Cuando un pajarito canta en un árbol, cuando se te seca una planta en el jardín, todo nos está hablando de Cristo. Cuando vemos una flor y la vemos morir y luego la vemos renacer, todo nos está hablando de Cristo. Necesitamos tener un entendimiento espiritual, poner nuestra mira en las cosas de arriba, tener un pensamiento más alto, porque Dios dijo en el Antiguo Testamento, así como están de distante los cielos de la tierra, así de distantes son vuestros pensamientos de los míos. Los pensamientos de Dios son grandes y sublimes. Pero también dice 1 Corintios 2 que nosotros, ¿quiénes nosotros? Los espirituales, tenemos la mente de Cristo. Encontramos entonces que hay un entendimiento natural que pone su mirada en las cosas de los hombres. Y aún si usted me viera a mí como su líder, o usted viera al pastor de alguna iglesia como su líder, usted estaría equivocándose, porque nuestro líder es el Espíritu Santo. Nuestro líder es el Espíritu Santo. Nuestro líder es Cristo y no tenemos otro. Y tenemos que ver lo que Dios hace, no lo que el hombre hace. Posiblemente usted podría reconocer lo que Dios hace por medio del hombre, pero usted sabiendo lo que Dios hace, no mire, no preste atención al aspecto humano. No se equivoque, mi hermano. ¿En qué se fijó Abel? En las pieles con que Dios vistió a sus hijos. Por eso mató al cordero. Abel estaba fijándose en lo que hizo Dios. ¿Y usted, mi hermano, en qué se está fijando? ¿Con quién ha sido identificado? Y lo más importante, ¿sigue siendo usted el mismo de hace años? Porque la evidencia de que usted es un discípulo de Cristo, mi hermano, mi hermana, es que Él es quien lo está liderando. Por lo tanto, si Él lo está liderando, si Él es su influencia, si Él es su inspiración, si Él es su líder, número uno, la gente que está en el mundo va a notar esa diferencia. Él va a decir, ¿por qué usted no es igual a nosotros? ¿Cuál es la diferencia? No tratando de hacerse un bicho raro, sino en la esencia, en el espíritu, en el propósito. ¿Por qué somos tan distintos? La gente va a encontrar una diferencia, va a identificar esa diferencia en usted, se le va a notar. En segundo lugar, usted no puede ser el mismo de antes, después de que se encontró con Él. Marca un antes y un después. Y en tercer lugar, su visión y su propósito han sido renovados y todo lo que usted vive está en los planes divinos para cumplir el gran propósito de Dios. Tengo dos citas más y termino mi mensaje. Efesios capítulo 1, verso 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Era un propósito que Él tenía. Se había propuesto en sí mismo, ¿qué cosa? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero rescato la esencia. Él, Dios, se había propuesto en sí mismo el reunir todas las cosas en Cristo. Si algún área de su vida, si su vida familiar no está jalando, no siente el jalón hacia reunirse en Cristo, si su trabajo, si su pensamiento, si sus emociones, si hay algo en rebeldía, en desobediencia, si hay algún pensamiento rebelde, tiene que traerlo preso, cautivo a la obediencia de Cristo. Todas las áreas de su vida deben confluir en una sola cosa, Cristo. Cristo es el que ha bendecido mi matrimonio. Cristo es el que me ha bendecido con hijas y la relación que tengo con ellas. Cristo es el que me bendijo con una mamá. Después de que mi mamá se fue, allá está mi suegra, que Dios la bendiga. Cristo me bendijo con ella. Cristo es el que me ha dado una congregación. Cristo es el que me ha dado un mensaje. Cristo es el que me llamó a predicar.
Cristo es el centro en el cual confluyen todas las cosas de mi vida, porque le agradó a Dios, se lo propuso reunir todas las cosas en Cristo. Y entendiendo esto, las cosas que vemos como lo que el hombre llama problemas, pruebas o dificultades, cambia de matiz, la visión se nos refresca y podemos releer Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, no al que dice, te amo, Señor, porque Cristo dijo en Mateo 7, Él dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Dice, ¿quiénes son los que aman a Dios? Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Rescato nuevamente esto, esperando que las bendiciones del Todopoderoso estén sobre su casa y sobre su vida, mi hermano, mi hermana. Lo invito a que usted sea un discípulo, no de Eric ni de ningún otro predicador. Lo invito a que usted sea un discípulo del único que merece ser seguido, el único que merece ser obedecido, nuestro Señor Jesucristo, en la gloriosa forma del Espíritu Santo que está hoy con nosotros. Si usted es un discípulo de Cristo, la gente lo va a notar. Si usted es un discípulo de Cristo, usted no puede ser el mismo de antes. Hay un antes y un después. Y si usted es un discípulo de Cristo, usted en su visión y en su propósito va a ser renovado. Y todo apunta hacia Él. Toda la gloria para Él. Ese es un buen evangelio. Usted sabe que un predicador está predicando un mensaje doctrinalmente correcto cuando exalta a Jesucristo. Hoy en día les quiero hacer una advertencia. Hay por allí algunos predicadores y se identifican como predicadores del mensaje de la hora que están tratando de exaltarla a ella, a la novia. No nos toca a nosotros exaltar a la novia. El que la adorna, el que la privilegia, el que la consiente es nuestro Señor Jesucristo. Pero a nosotros nos ha tocado decir que toda la honra, no del 99% de la honra, no, toda la honra y toda la gloria es solo para nuestro Señor Jesucristo, quien fue el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Yo no morí en la cruz del Calvario por usted, fue Cristo el que murió. Y yo amo a muchos de mis hermanos, siervos del Señor, que son una inspiración para mí, preciosos hombres de Dios. Pero mi líder es Jesucristo. Mi ejemplo es Jesucristo y mi obediencia se la debo a Jesucristo. Y su Espíritu siempre me va a guiar a la perfecta palabra de Dios. No una cierta suposición de lo que Él quiso decir, sino a una palabra de Dios verdaderamente revelada en el corazón. Como dice la palabra, si nuestra conciencia nos reprende, mayor que nuestra conciencia es Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con el Señor. Así que siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a la perfecta y clara interpretación de la palabra. No vamos a decir, los días de los milagros han pasado, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No vamos a decir que está bien que el hombre y la mujer se vistan con esas modas vulgares, porque no está bien, porque somos llamados a santidad, porque en nosotros hay un espíritu diferente al espíritu del mundo. No vamos a llamar blanco a lo negro y negro a lo blanco. Vamos a decirle, la palabra de Dios está correcta y la palabra de Dios señala como edificantes y buenas algunas cosas y condena y reprueba algunas otras. Y nosotros, los espirituales, los discípulos de Cristo, los que le obedecemos con todo el amor, nosotros vamos a conformarnos solamente, vamos a tener paz en nuestro corazón solamente cuando podamos abrigar, atesorar y vivir la perfecta interpretación de la palabra de Dios que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Espero que este mensaje los ayude. Espero en el fondo de mi corazón que usted sea un discípulo de Cristo. Y si no lo es, hermana, hermano, si no lo es, lo invito a que lo sea. No vaya por el camino de Caín. No vaya por el camino de lucro de Balaam. Y no cometa el error de Balaam, ni caiga en la contradicción de Coré. Manténgase
en línea con las Escrituras. Manténgase espiritual y Dios seguramente los va a bendecir. Es mi petición que esta palabra no caiga en tierra. Es el deseo de mi corazón que esta palabra no vuelva vacía, sino que haya un reporte de cumplimiento, un reporte de transformación, de poder, de gozo, de bendición. Es el deseo de mi corazón que la palabra vaya y cumpla el propósito por el cual fue enviada. Esta palabra de esta noche ha sido enviada a su corazón para que usted cheque quién es su verdadero líder. Y si no lo está siguiendo, que cambie de dirección, que se torne. Vea que estaba equivocado. Un profeta de Dios estaba equivocado. Muchas veces pensamos que los profetas de Dios no se equivocan. Son seres humanos y se equivocan. La palabra de Dios dice, Elías era un hombre conforme, con pasiones como las nuestras. Así lo dice la palabra. Y Elías estaba equivocado. Elías pensó, solo yo he quedado. Y el profeta dice que Dios abrió uno de los sellos para mostrarle que había 7,000 que aún no habían doblado sus rodillas. Elías estaba equivocado. No solamente equivocarse, uno puede estar en malos pasos. Vea que bajo liderazgo humano usted se puede equivocar. Por eso usted tiene que ser tan celoso. Usted tiene que tener como líder solamente a Jesucristo. Vea usted a Isaías. ¿Se imagina usted un profeta que fue llamado profeta desde el vientre de su madre? Y cuando Dios se le presenta en su vida, se halla que es un hombre de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Se imagina usted? Pero Dios, que todo lo sabe, Dios que no puede ser sorprendido, hace lo que tiene que hacer. Envió a su ángel con el tizón de fuego, con una tenaza a tomar un tizón sacado del incendio y lo puso en los labios, y esos labios inmundos desaparecieron. Esa es la obra del Espíritu Santo. Quita de nosotros la inmundicia, el pecado, la corrupción. Mis hermanos, de todo corazón anhelo que ustedes sean discípulos de Cristo. Quiero que esta palabra llegue a algún corazón que ha sido predestinado para ser un discípulo de Cristo, para ser su simiente ordenada, preordenado desde antes de la fundación del mundo. Espero que esta palabra llegue a un elegido de Dios y lo haga entender que no está bien seguir el liderazgo humano. Por eso Dios envió un profeta en este tiempo del fin a predicar en contra de la denominación, porque la denominación está siguiendo el liderazgo equivocado, el liderazgo del hombre. Creo que puedo terminar con esta historia. Quiero para que me comprendan, quiero compartirles lo que dice la palabra del Señor en el libro de Números, en el capítulo 25. Vaya por favor conmigo a Números 25. En el capítulo 25 de Números dice la palabra del Señor: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel. Hasta aquí quiero leerles esto. Aquí en el verso 5 podemos detectar una diferencia de opinión entre lo que mandó Dios y lo que está haciendo Moisés. Y quiero ser muy claro. El profeta dice que Moisés, en este contexto que estoy hablando, está hablando de que Moisés fue un tipo de la denominación que nos sacó de Egipto, que era Egipto el mundo, pero que Josué es un tipo del Espíritu Santo que nos llevó a la tierra de promesa, que nos dio nuestra herencia en la tierra. Aquí estamos encontrando una diferencia de opinión. Estamos encontrando que Dios tenía una opinión y basado en esa opinión estableció un castigo. Ahórcame a los príncipes de Israel. Pero en vez de eso, Moisés dice: id y matad al que vean pecando, al que esté haciendo esto, ahórquenlo a él, mátenlo a él. Dice el verso 5: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor.
Si ustedes se fijan, aquí hay una diferencia de opinión. Y si Moisés, para este ejemplo que yo les estoy hablando, es un tipo de la denominación, lo que estamos viendo es que hay cosas que la denominación hace a su manera, contrario a la opinión que Dios tiene. Para Dios el problema estaba en el liderazgo, en el liderazgo humano, cuando en realidad, cuando Moisés pensó que el problema estaba en el pecador. ¿Dónde está el problema en la iglesia? ¿En el pecador o en el liderazgo? Y usted dice, bueno, yo creo que está en el pecador. Es una forma todavía carnal y natural de verlo. Pero si entendemos que es el liderazgo el que está siendo llamado a combatir contra el pecado, a ser ejemplo, a practicar la santidad, a vivir la justicia de Dios, a llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro, nos damos cuenta, mucho cuidado, cabezas de hogar, ustedes son príncipes, mucho cuidado, hermanas que están cuidando a esos niños, ustedes son un ejemplo, mucho cuidado, hermanos mayores, mucho cuidado los que sirven, porque si el juicio comienza en casa, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? El juicio comienza en casa, el juicio comienza en este lugar, en este púlpito. No pongamos nuestra mirada en el liderazgo humano, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en Jesucristo. Una característica de que un siervo está correcto es de que los va a guiar a ustedes a Cristo y no a sí mismos. Recuerden siempre mis palabras. Si el día de mañana yo llego a faltar, Dios me quiere llevar, ustedes recuerden mis palabras. Todo verdadero siervo de Dios va a exaltar a Jesucristo y para Él es toda la honra y toda la gloria. El problema está ¿en dónde? ¿En el liderazgo o en el pecador? Quiere Dios que seamos ejemplo. Quiere Dios de que nuestro liderazgo venga de un liderazgo correcto, que es el liderazgo de Cristo. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Haga lo que hizo Abel. Tenga revelación. Y fíjese, mire lo que Dios está haciendo, no mire lo que el hombre está haciendo. Y Dios le va a hablar a su corazón y Dios lo va a bendecir. Ese es el consejo que tenía para ustedes en este día. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.